La Congregación de San Roque y San Sebastián, inicios del siglo XVII. Mi papá es el gobernador de indios de Querétaro y se llama Nicolás de San Luis. Yo me llamo Andrés. El pueblo de Querétaro es la cabecera de una alcaldía mayor. Por eso existe un gobierno y dos cabildos. Un cabildo de españoles en donde el alcalde mayor es don Gabriel de Chávez, que es el más importante, y el cabildo indígena, del cual mi papá es el gobernador. A mi papá lo ayudan los alcaldes y los regidores. En este cabildo todo el personal es indígena. Ahora todo es movimiento en el cabildo. Ellos van y vienen y ya ni siquiera me ha llevado mi papá a cazar liebres, porque el mismísimo virrey envió la orden de que se congregara a todos los pobladores indígenas que hay dispersos en términos del pueblo. Apenas hace algunos poquitos años padecimos una gran epidemia. Aquí en Querétaro se terminó de sentir como en 1596. Muchos de mis amigos indígenas se murieron, así que se quedó todo muy pelón. En los pueblos viven unos cuantos pobladores, por eso el virrey, que le dicen el conde de Monterrey, ordenó que se juntaran o congregaran los sobrevivientes. Yo siempre había querido conocer unos pueblos de aquí cerquita pertenecientes a Querétaro. Uno se llama Huimilpan, otro Apapátaro, Santa María Magdalena, San Juanico y muchos más. Mi papá va a ir a esos pueblos y le pedí que me llevara. Ahora sí se me va a hacer conocerlos. Muy temprano en la mañana salimos rumbo a Huimilpan. Yo no iba solo, venía nada menos que con el alcalde mayor. Él es el encargado de hacer la congregación de indios, por eso le llaman ahora el juez congregador. También iban dos padrecitos franciscanos, Fray Sebastián Alemán y Fray Antonio Calzada, pura gente importante. Yo no entendía bien cómo era eso de la congregación. Como me traían de paseo no importaba. Cuando llegamos a Huimilpan tocaron la campana de la iglesia y todos acudieron rápido a ver qué pasaba. Cuando toda la gente llegó, uno de los padres les comenzó a hablar en otomí. Yo también hablo otomí porque soy otomí, así que les entendí todo. El padre les dijo que al virrey le preocupaba mucho que ellos vivieran tan lejos. Por eso había decidido que todos se fueran a vivir juntos, o sea, congregados, en un lugar muy cercano al pueblo de Querétaro. La gente se comenzó a asustar. El padre los calmó explicándoles que el virrey pretendía la salvación de su alma, para evitarles ir al infierno luego de muertos. El problema era la lejanía del pueblo, que impedía su aprendizaje de la doctrina y la asistencia regular a misa. Por eso los llevaría al pueblo de Querétaro, dándoles un solar para su casa y un pedazo de tierra para su milpa. Estarían en el pueblo más cómodos y seguros. La gente comenzó a decir que ellos estaban muy contentos en sus casas y en sus tierras. No necesitaban moverse a otro lado. Además ya tenían iglesia a la que acudían los padrecitos a decir misa y un indio fiscal se encargaba de enseñarles la doctrina. Los pobladores expresaron su agradecimiento al virrey, pero señalaron que no deseaban moverse de sus casas. Entonces el padre les dijo que desgraciadamente era una orden. En toda la Nueva España el virrey estaba haciendo movimientos de personas para trasladarlos a vivir a los pueblos, que a su vez esta había sido una orden del rey. La gente volvió a insistir en quedarse. El padre les dijo que era una obligación. El juez congregador tenía incluso orden de llevarlos a la fuerza a Querétaro. Todos se quedaron muy tristes y yo también. Apenas había conocido Huimilpan y ya se iba a acabar el pueblo. De allí nos fuimos a Papátaro, La Sabanilla, Santa María, San Juanico, Santa María Magdalena y San Francisco. En todos los pueblos mi papá y los padrecitos les dijeron lo mismo a la gente. A todos los iban a llevar a Querétaro. No iba a quedar ni uno de esos pueblos. Pobres, hasta a los niños y a los viejitos se los iban a llevar. De regreso en Querétaro, Andrés preguntó en dónde pensaban instalar a las personas congregadas. Su papá comentó que a los padrecitos y al juez congregador les parecía bien ponerlos en las tierras de la Cañada y en la otra banda del río. 2 meses después se decidió que esas tierras estaban muy bien, así que se procedió a desalojar a los antiguos dueños, unos españoles, un portugués y algunos mestizos. Como era una orden del virrey el desalojo, no quedó más remedio que desocupar las tierras. A quienes se las quitaban podían acudir con el virrey y les pagarían el precio de sus tierras o se las cambiarían por otras. Pero en caso de que no tuvieran escrituras, no les iban a dar nada. En la Cañada había unos españoles y un portugués que nomás se metieron en las tierras de los indios y comenzaron a sembrar, y cada vez se fueron tomando de más pedazos,
pues esos, como no tenían escritura, nomás los corrieron de las tierras. Desocupadas las tierras, comenzó el trazado de las calles para luego marcar los lotes que se iban a dar a cada indio de los pueblos congregados. Para hacer las calles se siguieron con el trazo de las calles de Querétaro. Así van a estar pegadas las calles del pueblo de Querétaro con la de la congregación, teniendo el río en medio. A mí ya me estaba dando mucho gusto pensar en mis nuevos amigos por conocer. Mi única preocupación fue pensar que ellos no tenían ganas de venir a vivir aquí. Mi papá insistía en el gusto que mostraban al momento de trasladarlos, porque aquí les iban a dar muchas cosas, un solar para su casa y huerta y otro pedazo de tierra para sembrar. Pero como iban a trasladar a todos de junto y las milpas y tierras se quedaban en los antiguos pueblos, los indios ya no iban a cosechar su maíz, frijol y chile. Así que comenzaron a preparar la tierra de las casas de los indios para barbechar y allí sembrar, para que tuvieran alimento cuando los trajeran. La gente comenzó a llegar y les fueron dando su solar. El juez congregador había mandado traer muchas ramas para que hicieran sus jacales. Yo le decía a mi papá que un jacal de puras ramas y techo de zacate no les iba a tapar, pero mi papá me dijo que de inmediato iban a hacer adobes y construirían sus casas muy bonitas. Pusieron juntos a los indios de cada pueblo como si fueran barrios y les dejaron espacio para su iglesia, que fueron luego las iglesias de San Roque y San Sebastián con sus plazas. Siguieron llegando los indios, pero mi papá ya casi no me dejaba ir a visitarlos porque decía que tenían mucho trabajo. La prisa les entró porque comenzó la época de lluvias y así seguían llegando las personas de los pueblos. Cuando los terminaron de acomodar, se organizaron por barrios, los que venían de San Juanico, los de Huimilpan, los de Santa María Magdalena, los de la Sabanilla, Apapátaro, y nombraron a sus representantes, o sea, a sus principales o caciques. Además, en la cañada colocaron a unos indios chichimecas. Toda la otra parte del río quedó repartida, desde la cañada hasta las tierras del Rincón de Doña María, que son unas muy buenas tierras localizadas en el Cerro de la Trinidad, donde está la iglesia de San Roque y el Cerro de San Pedro. Esas tierras eran regadas con las aguas de los manantiales de Paté. Todos los pobladores de Querétaro teníamos mucha curiosidad por los nuevos pobladores. Muchos los veían como los indios arrimados que se vinieron a meter a las tierras de Querétaro. Yo les llegué a platicar a muchos cuando fuimos. Ellos no querían venir, los trajeron a la fuerza, pero a la gente de todas maneras no le gustaba que estuvieran por aquí. Era el mes de junio del año de 1603 y ya todos habían llegado. Ese día fui a verlos. Tenían unas chocitas muy chiquitas y estaban llenos de charcos sus solares. Algunos se habían traído sus pequeños árboles frutales, pero no tenían muchos. Vinieron caminando desde su pueblo, así que solo se trajeron lo que pudieron. Las señoras cargaron con su metate para hacer tortillas y algunos trastes. Para comer, los congregados trajeron el maíz y el frijol que tenían, pues mientras estaba en la nueva cosecha no podían sacar de otro lado lo que necesitaban para su mantenimiento. A los niños los mandaban a buscar la leña para hacer lumbre y la comida. Luego les repartieron otras tierras para sembrar en Santa María Magdalena, que estaban pegadas a la otra banda del río, separadas por el camino de Jurica. A todos los congregados de todos los pueblos les tocó un pedacito de las tierras de Santa María Magdalena. En cambio, todas las tierras de los otros pueblos desalojados se quedaron vacías. Para agosto de 1603 ya había concluido todo. La gente estaba sentada en la congregación y todos tenían sus tierras. Contaban con muchas milpas de maíz recién nacidas y de muy buen tamaño. Muchos indios se veían trabajando en la congregación, quitándole al maizal las hierbas que le salían. Los niños jugaban por todos lados y se veían contentos. Yo me puse a jugar con unos que se hicieron mis amigos. Andrés les dijo: «Es bueno que estén aquí, gracias por aceptar venir y dejar sus pueblos». Me contestó uno de ellos: «Bueno, la verdad es que nos venimos porque nos quemaron el pueblo».